Somos LPI, organización sin fines de lucro, que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar a mejorar la calidad de vida de las sociedades. Hadoop para usuarios de SQL. Al día de hoy, Hadoop es la tecnología de almacenamiento y procesamiento de Big Data más importante del mercado. Hadoop ha crecido en alcance y escala dentro del ecosistema de las plataformas analíticas y está impulsando la creación de una nueva arquitectura de datos empresarial conocida como Data Lake, que busca integrar Hadoop con sistemas Enterprise Data Warehouse y otros sistemas de datos. Data Lake es un repositorio basado en objetos que almacenan información en su forma nativa y disponible para ser utilizada en el momento necesario. Hadoop y MapReduce. Para entender la diferencia entre Hadoop y MapReduce, analizaremos un típico job que puede procesarse a través de SQL y luego a través de Hadoop. En este caso necesitamos conocer el número de palabras del siguiente párrafo que se muestra en la pantalla. En el mundo de SQL se puede discutir sobre la mejor solución a emplear, si esta estaría basada en CT recursivo, XML, programación, o si se puede emplear la técnica de looping. Hay diversas soluciones en SQL que pueden emplearse para identificar los espacios y delimitar los textos. Independientemente del método que se elija, al final las soluciones realizarán las mismas tareas, como se detallan a continuación. Primero, se emplea la función split o de división de SQL para eliminar los delimitadores y espacios en blanco. Segundo, se cuentan las palabras que no son repetidas. Tercero, se acumulan los contadores. Antes de comenzar, es importante saber por qué alguna persona quisiera contar las palabras en un determinado texto. Por ejemplo, en nuestro ejercicio podemos observar que la palabra Analytics se repite 2 veces, en tanto la palabra Data se repite 3 veces en el texto. Esto podría indicar que la fuente de información de donde provienen los datos trata de temas sobre Analytics o Data Analytics, si se prefiere. Este ejercicio podría parecer trivial, pero el conteo de palabras en grandes volúmenes de texto está en las bases de la minería de textos o la analítica de textos, empleando el procesamiento del lenguaje natural o PLN. PLN actualmente se dedica o está dirigido en particular en los países desarrollados, al desarrollo de la ciencia que se encarga de habilitar a las computadoras a entender el texto. Esta ciencia, en función del enfoque práctico versus el enfoque teórico, y en función del grado en el cual se espera lograr la comprensión de otros aspectos, tiene varios nombres. Se puede llamar procesamiento del lenguaje natural, o procesamiento de texto, o tecnologías de lenguaje, o lingüística computacional. En todo caso, se trata de procesar el texto por su sentido y no como un archivo binario. Hay otras ventajas y conclusiones que se pueden obtener de este simple ejercicio de clasificación de términos, como por ejemplo, los textos delimitados que hemos clasificado son típicos de fuentes de datos no estructuradas, líneas de textos determinadas que provienen de archivos log, información web desechada, datos de sensores de equipos de producción, etc. Si nosotros hablamos de una gran cantidad de textos, en el orden de terabytes o archivos zipeados, que requieren ser analizados o clasificados como en el procedimiento anterior, entonces estamos hablando de Big Data. Este procedimiento de clasificación no puede ser realizado por los sistemas y procedimientos de lenguaje tradicionales porque tomaría mucho tiempo. Por esto, en determinados escenarios es probable que se necesite emplear Hadoop, que es el motor de procesamiento de Big Data estándar. Ecosistema Hadoop. La biblioteca de software Apache Hadoop es un conjunto de aplicaciones de código abierto que implementa una plataforma de archivos distribuidos denominada Hadoop Distributed File System, HDFS. La arquitectura de Hadoop le permite almacenar y replicar enormes cantidades de datos en forma muy sencilla. La arquitectura que posibilita el procesamiento en paralelo de multiterabytes de datos con sistemas de tolerancia a fallas está construida sobre hardware especialmente construido para estos procesos.
El ecosistema está formado por diversos instrumentos que incluyen una red de programas para administrar los jobs de los clientes, así como el ambiente de Hadoop en sí mismo. Almacenamiento y procesamiento de datos. El Hadoop Distributed File System HDFS es el elemento central de la plataforma Hadoop, que ofrece una plataforma para almacenar enormes archivos de datos a través de diversas máquinas. Los clústeres en Hadoop Distributed File System HDFS son en realidad servidores en miniatura que ejecutan máquinas virtuales en Java. Para entender cómo se lleva el procesamiento de datos en HDFS, es importante entender cómo opera en comparación con el sistema de archivos de red normal o tradicional, el Network File System, NFS, que estamos acostumbrados a usar. En la figura que se muestra a alto nivel, se muestra el procesamiento o conteo de datos en grandes archivos de texto bajo los dos sistemas, HDFS y NFS. En el clúster HDFS, gráfico de la izquierda, el contenido de un archivo se distribuye en diversas máquinas. Cada fragmento de una de estas máquinas normalmente se replica a otros servidores, en oposición al sistema NFS, sistema de archivos de red. Una aplicación de clientes se ejecuta cuando los datos son ubicados. La naturaleza distribuida de los componentes y los datos del HDFS permite a las aplicaciones procesar petabytes de datos utilizando hardware especializado que permite ejecutar diversas tareas en paralelo a través de las API de MapReduce de Hadoop que administran los jobs. MapReduce es un modelo de programación utilizado por Google para dar soporte a la computación paralela sobre grandes colecciones de datos en grupos de computadoras. De otro lado, en los sistemas NFS o Network File System, mostrados en el gráfico en la parte derecha, el archivo de textos fuente residirá en una única máquina, lo que no ofrecerá confiabilidad ni garantías de que la máquina no pueda fallar y el proceso colapse. En segundo lugar, debido a que los datos se almacenan en una sola máquina, todos los clientes procesan y extraen datos de este equipo, generando una sobresaturación ante los pedidos concurrentes de los clientes. También en estas configuraciones de clientes se debe realizar copias de los datos en los equipos locales del cliente antes de ejecutar los programas de procesamiento de datos. HDFS o Hadoop Distributed File System. En la figura podemos ver cómo el archivo de texto tags.txt mencionado anteriormente es procesado a través del conteo de etiquetas en HDFS. En el gráfico vemos que el archivo de texto se ha dividido en tres bloques, B1, B2 y B3. Los bloques azules representan los bloques de almacenamiento primario y los bloques verdes las réplicas. Obsérvese que en una implementación de Hadoop, los bloques de datos pueden ser replicados 3 veces. Esta aparente redundancia asegura confiabilidad debido al diseño basado en procesos de tolerancia a fallas. La funcionalidad de replicación del motor de Hadoop permite detectar errores en las tareas en cualquiera de los nodos y restaurar la tarea en uno de los nodos que no tienen problema. Los clústeres HDFS tienen dos tipos de nodos que operan en la arquitectura: el main node o nodo maestro y los data nodes, nodos esclavos. Main node. El main node o nodo maestro está a cargo de la gestión del File System Namespace. El main node lleva el control de todos los data nodes o nodos esclavos y los bloques en que se ha distribuido un archivo determinado. El main node no almacena ninguna clase de datos y solo almacena metadatos, como por ejemplo la información que relaciona los nombres de archivos con los identificadores de bloque. Main node secundario. El main node secundario, que es un nuevo concepto en Hadoop, proporciona alta disponibilidad ante fallas de los nodos maestros o main node. Antes de su introducción, si el nodo maestro fallaba, todo el clúster también fallaba. Data nodes. Los nodos esclavos o data nodes son los verdaderos obreros de la plataforma HDFS. Ellos son responsables del almacenamiento y recuperación de los bloques de datos cuando son requeridos por los clientes o los nodos maestros. Main node. También informan a los nodos maestros
en forma periódica sobre los bloques que están almacenados en ellos. MapReduce Paradigm and Framework. MapReduce es un paradigma y una red de programación que Hadoop usa para procesar los datos en forma paralela y distribuida dentro del clúster HDFS. Para poder entender cómo la red procesa los jobs, veamos el proceso de un job típico de Hadoop. MapReduce, que cuenta las etiquetas del párrafo anterior asumiendo que el párrafo descrito forma parte de un enorme archivo de texto denominado tag.txt. En Hadoop, la red de aplicaciones que ejecuta el job se conoce como MapReduce API. La figura muestra las distintas fases del procesamiento del job de MapReduce para contar las etiquetas en el archivo de texto tag.txt. Las fases del proceso son las siguientes. Primero, el splitting, que es la división. Hadoop divide los archivos de entrada en bloques o chunks, típicamente bloques de archivos HDFS de 64 MB a lo largo de la red. Segundo, el mapping. El mapeo es una función definida por el usuario. Aquí Hadoop crea un mapeador para cada procedimiento de división con una función de mapeo escrita por el usuario. El mapeador opera localmente donde se encuentra el bloque de datos o chunks para diversos archivos. Los mapeadores cargan el grupo de archivos locales a dicha máquina y los procesan. Se debe notar que la función lógica del mapeador es calculada línea por línea como una clave para cada elemento de datos del bloque o chunk. El mapeador emite un par de valores claves después de su ejecución. Las tareas del mapeador se ejecutan en forma separada y en paralelo. Tercero, shuffling and sort. Internamente, Hadoop recolecta los resultados de los diversos mapeadores en diversas particiones, las cuales son eventualmente enviadas a los programas reducer locales, pero primero estas son ordenadas en base a las claves generadas por los mapeadores. El siguiente, reducing. La fase de reducción o reducing es también una función definida por el usuario, donde diversas instancias de la función de reducción crean a su vez distintas instancias en distintas máquinas. El reductor calcula las operaciones de agregación en las particiones y luego emite un par de claves al sistema HDFS. MapReduce Framework. En base al proceso estudiado y al gráfico de la arquitectura HDFS mostrada, podemos observar una arquitectura más completa de Hadoop que incluye la red de MapReduce. La arquitectura de clúster Hadoop posee tres tipos de máquinas: master, slaves y clients, que están basados en las funciones que desempeñan. Master consiste del nodo maestro de HDFS, referenciada también como NameNode, y del MapReduce o Job Tracker. El siguiente, slaves o esclavos, consiste del nodo de datos o nodo esclavo de HDFS y el MapReduce Task Tracker. El siguiente, HDFS, es la arquitectura y gestión del almacenamiento físico. HDFS consiste de un único nodo maestro, NameNode, y un nodo esclavo, Data Nodes, por cada clúster. En una implementación real usted podrá tener cientos de miles de nodos esclavos con diferentes configuraciones. MapReduce Framework Job Management. Como se muestra en la figura, la plataforma MapReduce está formada por un único master, Job Tracker, y un esclavo, Slave, Task Tracker, para cada nodo de clúster o nodo de datos. El Master Task Tracker es responsable de la programación de las tareas de componentes de los jobs en cada nodo esclavo, monitoreándolos y reprogramando las tareas fallidas. Los nodos esclavos ejecutan las tareas de acuerdo a los máster. La plataforma es responsable de la programación de las tareas, monitoreo y reproceso de las tareas fallidas. New MapReduce Framework. La actual versión Apache MapReduce está construida sobre el administrador de recursos Apache YARN. A diferencia de la versión original, la nueva versión
ha sido diseñada para facilitar la implementación de APIs genéricas y una red de aplicaciones de procesamiento distribuido aleatoria de mayor alcance que MapReduce y que permita la ejecución de aplicaciones alternativas en memoria y en tiempo real como Spark y Storm respectivamente. Apache Storm es un sistema de procesamiento en tiempo real de código libre que hace que el procesamiento de grandes masas continuas en tiempo real sean confiables. Proceso que de otro lado Hadoop lo realiza en procesos también por lotes. Storm es amigable, puede ser utilizado con cualquier lenguaje de programación y es entretenido. Ejecución de jobs en Hadoop. Para ejecutar un job en Hadoop se debe especificar la ubicación de los archivos de datos de entrada y salida, así como las funciones de mapeo y reducción, map and reduce, a través de las funciones o clases apropiadas. El cliente del job Hadoop envía el job y sus configuraciones al job tracker, que distribuye a su vez la información a los nodos esclavos, slaves. El job tracker es responsable de la programación, seguimiento y control de los trabajos o jobs, así como el diagnóstico que es enviado al job client. La red de aplicaciones de Hadoop está desarrollada en Java, por lo que las funciones map y reduce pueden ser mejor desarrolladas en este lenguaje. Cuando esto se realiza y se almacena los archivos JAR, el contenido de ejecución de los jobs escritos en Java se lleva de una manera óptima. JAR es el formato de archivos empaquetados usado comúnmente para adicionar archivos de clase Java, metadata asociada y otros recursos en un archivo para distribuir software de aplicación o librerías en la plataforma Java. Hadoop Streaming Jobs. Hadoop Streaming Job. Las buenas noticias es que a pesar de que la plataforma Hadoop está implementada en Java, las aplicaciones de MapReduce pueden ser escritas en otros lenguajes como R, Python, C++. Hadoop Streaming es un programa de apoyo que se distribuye con Hadoop y que permite crear y ejecutar jobs MapReduce con cualquier programa ejecutable o código como los mapeadores y reducidores. Con Hadoop Streaming puede escribir funciones de map y reduce en cualquier lenguaje estándar que soporte lectura de datos de archivos de entrada estándar y que escriba hacia salidas de datos estándar. El nivel de protocolo de comunicaciones entre las aplicaciones MapReduce y las aplicaciones API Streaming hacen que la ejecución de los jobs sea más lenta que los procesos o jobs en Java nativos. Los programas API Streaming implementados en Java interactúan con las funciones MapReduce en forma separada. El programa utilitario Streaming Job creará un mapeador de job, enviará el job a un clúster adecuado y monitoreará el job hasta que sea completado. Cuando esto suceda, cuando la tarea mapeador se ejecuta, convierte sus entradas en HDFS a líneas y alimenta las líneas al archivo stdin de entrada del ejecutable, como se ve en la figura. Para el proceso de mapeo, el mapeador leerá los registros de entrada línea por línea a través del archivo stdin hacia el archivo de salida stdout, convirtiendo cada línea en un par de valores claves como salida del mapeador. Somos LPI, organización sin fines de lucro que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar a mejorar la calidad de vida de las sociedades.